Alumnos, buenas tardes. Bien, como sabemos, todos los jueves realizamos la ponencia, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar de este tema que es importante, sobre los exámenes de ayuda diagnóstica. Bien, entonces lo que quiero es que ustedes presten atención, ya que es nuestra última sesión de clase. Bien, entonces vamos a iniciar ya con la ponencia. Los exámenes de ayuda diagnóstica, como dice, examen de imagen, que con estos exámenes por imagen, ¿no? Nos va a permitir completar los exámenes solicitados por el médico, dependiendo, ¿no? La patología que uno presente. Entonces, los exámenes de ayuda diagnóstica es todo tipo o prueba que se realiza para completar, ¿no? Los exámenes solicitados por el médico especialista para poder determinar y llegar a un diagnóstico, ¿no? Certero y determinar la patología que la usuaria pueda presentar. Como por ejemplo, tenemos en el caso de ginecología, obstetricia, la mamografía, se solicita la mamografía. Asimismo, la colonoscopía. Son ejemplos de pruebas diagnósticas, pero también a ellos se le denomina como un procedimiento, ¿no? Para llegar a determinar y definir el diagnóstico. Acá estamos observando, está el auxiliar, o sea, el técnico de enfermería que va a asistir a quién, al médico especialista, donde va a realizar, ¿no? Estos exámenes de imagen. Allí ustedes también ocupan un rol fundamental porque va a ser su mano derecha del médico especialista. Como por decir, del radiólogo, ustedes van a preparar a la paciente, ¿no? Le van a colocar de repente una bata y le van a ubicar de acuerdo a cómo indique el radiólogo. Luego, también a los exámenes por imagen se le considera, ¿no? Exámenes auxiliares o complementarios que proporcionan los datos clínicos sobre, ¿no? Las condiciones internas que presenta nuestra paciente, en el cual no pueden ser observados a simple vista. Bien, entonces nosotros vamos a tener en cuenta estos exámenes que son importantes, ¿no? Estos exámenes auxiliares, exámenes de imagen. ¿Y cuáles son estos exámenes de ayuda diagnóstica? Estos exámenes de ayuda diagnóstica son un conjunto de exámenes en el cual a este grupo de exámenes de imagen se tiene que adjuntar los exámenes de laboratorio, como por ejemplo tenemos estos exámenes hematológicos, ¿no? También cumple, ¿no? La técnica de enfermería un rol importante, porque vamos a orientar a nuestra paciente los requisitos que debe de cumplir para que se haga su examen, ¿no? De laboratorio. Si es hematológico, orientar a la usuaria que debe hacerse estos exámenes en ayunas. Luego tenemos los exámenes bioquímicos, que podría ser pues un perfil renal, ¿no? Entonces, igual para nosotros recolectar la muestra de orina, le vamos a, ¿no? Indicar a nuestra usuaria cuáles son esos requisitos, ¿bien? Y completaremos pues los exámenes, ¿no? Con los exámenes ya de imagen. Entonces acá estamos observando
un examen hematológico donde está el tecnólogo, ¿no? El biólogo analizando ya la muestra, igualmente acá, ¿ya? Y estamos observando en la otra imagen, ¿no? Al médico radiólogo donde está visualizando esa placa radiográfica que posteriormente él dará el diagnóstico. Entonces, estos exámenes son fundamentales que nuestras usuarias se deben realizar para llegar a un diagnóstico certero. Pero no solamente con ellos, sino también el médico tendrá que realizar, ¿no?, una evaluación clínica, ¿no? Y va a completar con todos esos exámenes que ha solicitado, como el examen de laboratorio que ya les mencioné, donde vamos a encontrar los exámenes hematológicos, bioquímicos, ¿no? Y de imagen, donde el radiólogo, el médico especialista, ¿no?, en exámenes por imagen, darán su diagnóstico en cada uno de ellos. Como por ejemplo tenemos el examen por imagen, las ecografías, y hay diferentes tipos de ecografía de acuerdo también a la dolencia que podría presentar nuestra usuaria. Si nosotros hablamos de obstetricia, ginecología, también vamos a decir pues que hay exámenes obstétricos que se indica mayormente para visualizar ¿no?, el desarrollo, evolución del embarazo, pero también va a ser intrapélvico, ¿no?, o intravaginal y también abdominal. Eso va a depender de acuerdo a la edad gestacional que se encuentra. Y lo indica pues el ginecólogo. Y si hablamos nosotros en ginecología, pues le indican pues una ecografía pélvica para hacer un estudio, ¿no?, de todo lo que es el aparato reproductor. Y las radiografías, pues ya ahí, ¿no?, va a solicitar igualmente, ya sea en medicina, en ginecología, ¿no? Lo indica el especialista, el radiólogo, lo va a realizar. Luego la densitometría ósea, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la gammagrafía, después tenemos acá el electrocardiograma, ¿no?, que es importante. ¿Para qué nos van a solicitar el electrocardiograma? Que ahora lo vamos a estar hablando, ¿no? La biopsia, la mamografía, ¿no? Entonces, esos son los exámenes por imagen que nos va a ayudar a determinar la patología que yo puedo estar sospechando. Y como vuelvo a repetir, ustedes como técnicos de enfermería van a cumplir un rol fundamental, ya que ustedes son su mano derecha del médico especialista por imagen que les dará las indicaciones cómo ustedes la tienen que ubicar a las usuarias, ¿no? O les da las indicaciones para previa, ¿no?, para que se pueda realizar un examen por imagen. La densitometría ósea es una prueba, ¿no?, en la cual va a medir la cantidad de minerales que contiene el sistema óseo. El estudio, ¿no?, que requiere, el tiempo que requiere es solo, ¿no?, de 15 minutos a 20 minutos, en algunas veces 10 minutos. ¿Y quién lo realiza? El médico especialista, ¿no? ¿Y cuál es su finalidad? Es que vamos a poder detectar con la densitometría ósea, ¿no?, una osteoporosis. Entonces, va a medir la cantidad de calcio que contiene el sistema óseo. Entonces, ahí, como digo, el médico indicará la posición correcta que debe estar nuestra usuaria para que pueda realizarse este tipo de examen. Luego tenemos una gamma cámara. Esto es un equipo, ¿no?, que realmente eso lo maneja el especialista, donde realizará toda una serie de examen por imagen de todo nuestro organismo.
Entonces, la gamma cámara es el equipo más ampliamente utilizado en medicina nuclear. Detecta la radiación gamma procedente del radiotrazador administrado al paciente, ¿no? Posteriormente se obtiene imágenes de su distribución de acuerdo al órgano, ¿no?, en el cual está afectado o estructura que se pretende estudiar. Como vuelvo a repetir, lo indica el médico especialista. No puede ser indicado por cualquier profesional de la salud. Por eso, cuando nosotros presentemos alguna dolencia, de acuerdo, si yo presento problemas renales, tengo que ir al urólogo. Si yo presento alguna dolencia a nivel de mi aparato reproductor, yo soy mujer, entonces tengo que ir donde el ginecólogo. Entonces, si yo presento molestias a nivel gastrointestinal, entonces tengo que ir al médico internista, ¿no? Entonces, todo de acuerdo a la dolencia, tengo que dirigirme al especialista. Luego tenemos pues la ecografía, ¿no? Se utiliza para poder, ¿no?, hacer estudios de partes blandas de nuestro organismo, cuya finalidad es que va a detectar algunas dolencias. Si nosotros hablamos en obstetricia, la ecografía obstétrica o transvaginal, cuando estamos en los 3 primeros meses del embarazo, entonces vamos a observar que se indica una ecografía, ¿no?, intravaginal. Y para ello, nuestra usuaria tiene que comprar pues un preservativo y luego tiene que llevar, ¿no?, papel toalla, ¿no? Entonces, con ello, nosotros le vamos a orientar. En cambio, si ya pasa los 3 meses, ya le indican una ecografía obstétrica, ¿no?, que ya solamente le van a colocar el gel sobre el abdomen y vamos a visualizar cómo va el progreso y desarrollo del embarazo. En cambio, en los 3 primeros meses van a ver la estructura, cómo se va formando, ¿no? Entonces, eso tenemos que saber mucho, ¿ya? Seguidamente, vamos a tener la radiografía, ¿no? Es una técnica exploratoria que consiste en someter un cuerpo o un objeto a la acción de rayos X para obtener una imagen sobre una placa fotográfica, ¿no? Entonces acá estamos observando, este es el radiógrafo, ¿no?, donde el especialista nos va a hacer ubicar, ¿no?, de acuerdo en la zona que quieran sacar la placa radiográfica. La radiografía está contraindicado en nuestras gestantes dentro de los 3 primeros meses del embarazo. Pasado los 3 primeros meses, sí podrían realizarse, pero con mucho cuidado, ¿ya? Luego tenemos el electrocardiograma. Acá estamos observando con el electrocardiograma, el electrocardiógrafo es el equipo que se encarga de registrar, graficar la frecuencia cardíaca. ¿En qué caso se indica? Se indica en aquellas pacientes que sospechen alguna patología, ¿no?, del corazón. Asimismo, también se indica en pacientes que son programados para una intervención, ¿no?, quirúrgica. En el caso de nuestras gestantes que terminan en cesárea, le tienen que hacer primeramente su electrocardiograma. En algunos hospitales, el técnico de enfermería lo realiza. Por eso, ustedes tienen que realizar algunas capacitaciones, especializarse, ¿no? Entonces, para que estén preparados. Bien, entonces tenemos que conocer el equipo. Con la práctica, esto se aprende.
conocen los diferentes equipos con el cual ustedes van a trabajar en los diferentes servicios, ¿no? Luego tenemos el monitor electrónico. Como ustedes están observando, monitor electrónico fetal. Si en el electrocardiograma, ¿no?, grafica la frecuencia cardíaca fetal de la usuaria. En cambio, el monitor electrónico fetal grafica exclusivamente la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Cómo va oscilando los latidos cardíacos del bebé, ¿no? Entonces, igual, acá ustedes tienen que conocer estos equipos. ¿Por qué? Porque de repente de la unidad de bienestar fetal, donde está el ecógrafo, está el monitor electrónico fetal, les solicita a ustedes, por favor, por decir, ponemos un ejemplo, señora Mónica, por favor, ¿me podría pasar el monitor electrónico fetal para la paciente María Rojas, por decir que está en la cama 313? Ustedes tienen que ir a la unidad de bienestar fetal y traer en su mueble al monitor, ubicar en la cama que le están indicando. Entonces, todos estos equipos, algunos son portátiles, que es fácil de trasladar de un lugar a otro, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Luego tenemos el tomógrafo, ¿no? Es el procedimiento de imagen que se realiza donde van a hacer una evaluación, una descripción de tu organismo, pero por secciones, ¿no? Un aparato usado, ¿no?, para realizar esta tomografía se le conoce como tomógrafo, mientras que la imagen producida, ¿no?, por el tomógrafo es un método usado en la medicina, ¿no?, nuclear. Acá estamos observando a un médico especialista, miren cómo le da la indicación a la usuaria y luego, ¿no?, para que lo realice este examen, donde va a dar los resultados, ¿no?, por imagen, pero por cuadrantes, por secciones, ¿no? Entonces, es parecido a una resonancia magnética. Entonces, la resonancia magnética también es otro examen de ayuda de imagen, ¿no?, que nos permite, pues, determinar la patología que estamos sospechando. Ubica, ¿ya? Entonces, son una serie de análisis seguro, que es indoloro, en el cual se utiliza, ¿no?, en el campo magnético, ¿no? ¿Y para qué? Para obtener imágenes detalladas de los órganos y las estructuras del cuerpo que esté teniendo alguna lesión. Miren, acá está dando el resultado, pero por cuadrantes. Ubica la lesión que está afectando al órgano. Entonces, con esta resonancia magnética llegamos a determinar y mencionar el diagnóstico, ¿no?, definitivo de la usuaria. ¿Quién lo va a determinar? El médico especialista, que mandará los resultados al médico quien lo ha indicado. Y luego tenemos la mamografía, ¿no? Esto se indica a las mujeres que están en etapa fértil. ¿A partir de qué edad? De los 30 a 40 años en adelante. Pero si tenemos alguna dolencia, alguna anomalía en nuestras mamas, primeramente tenemos que acudir al ginecólogo y luego de la exploración clínica recién él indicará una ecografía, luego será una mamografía. Entonces la mamografía consiste en una exploración diagnóstica de imagen por rayos X,
al cual va a tomar a las glándulas mamarias mediante un aparato denominado mamógrafo. Estos aparatos disponen de tubos de emisión de rayos X, especialmente adaptados para conseguir la mayor resolución posible en la visualización de las estructuras fibroepiteliales internas de nuestras glándulas mamarias. Entonces, la mamografía es un tipo de examen específico de imagen que se utiliza una dosis baja de rayos X, ¿no? Con la finalidad de poder detectar, ¿no?, algunas estructuras fibroepiteliales que están afectando las glándulas mamarias, ¿no? Entonces, para ello, también esto no es invasivo, ¿ya? No es doloroso, es sencillo. Lo realiza también, ¿no?, el profesional de la salud que esté altamente capacitado, relacionado, ¿no?, con los equipos. Acá tenemos, ¿ves? Acá está la técnica de enfermería, miren, hay una donde le está orientando para que coloque ahí las mamas, se sostenga, y luego está el médico especialista donde realizará esta mamografía. Entonces acá estamos observando. ¿Qué tiempo se demora? A veces 30 minutos, ¿no? Es rápido y es sencillo. Luego tenemos otro examen, ¿no? Donde sí requiere, mire, la biopsia, ¿no? Observación de algunos tejidos, de algunas células, ¿no? Es un procedimiento que se realiza para extraer una pequeña muestra de tejido o de células de nuestro organismo en el cual está lesionado, en el cual se solicita que le realicen este tipo de examen para que luego, ¿no?, lo lleven a un estudio a otro médico denominado patólogo. El patólogo es el que va a realizar el estudio de esta biopsia, ¿ya? Entonces, si se trata de ginecología, de repente tiene una cervicitis, ¿no? Entonces, el ginecólogo realizará, pues, la biopsia, ¿no? Extrae un pequeño tejido y luego lo coloca en un frasco que contenga formol, por decir, y entonces con la orden mandará a hacer el estudio, pero donde un patólogo. Entonces, con la biopsia va a determinar, pues, si este tejido anormal, ¿no?, puede ser reversible o irreversible, ¿no? Entonces, tenemos que, si tiene tratamiento o no tiene tratamiento. Va a descartar posible cáncer, ¿no? Entonces tenemos si este tumor es maligno o benigno también. Eso tenemos que determinar. Seguidamente tenemos el Papa Nicolau. El Papa Nicolau también es otro examen, ¿ya?, que nos permite diagnosticar a tiempo, ¿no?, o descartar a tiempo un posible cáncer del cuello uterino. Entonces, es una prueba de diagnóstico que consiste en recoger una muestra de células cervicales, ¿no?, que quiere decir del cuello del útero, que va a ser endocervicales y exocervicales. Pero para hacerse este examen de Papa Nicolau, nuestra usuaria debe cumplir requisitos importantes que nosotros la vamos a preparar a ella. Cuando ella cumpla estos requisitos, entonces va a poder realizarse el Papa Nicolau. ¿Cuáles son esos requisitos? Nuestra usuaria no debe estar con la menstruación. 2 días antes, ¿ya? 2 días antes, no tener contacto sexual. Y debe realizarse la higiene perineal, pero solamente la parte externa,
Bien, con el Papa Nicolau vamos a poder identificar algunas células malignas. Entonces, como ustedes están observando acá, miren, esto es una cervicitis, el cuello del útero que está, ¿no?, lesionado. Por eso que con el Papa Nicolau nosotros vamos a poder identificar pues estas células malignas. ¿A partir de qué edad gestacional, a partir de qué edad está indicado realizarse el Papa Nicolau? Está indicado en aquellas mujeres que ya iniciaron las relaciones sexuales, ¿ya? Si ya nosotros somos activamente sexuales, debemos realizarnos nuestro Papa Nicolau. Entonces, por eso que en nuestras gestantes también le orientamos que deben realizarse su Papa Nicolau, porque en pleno embarazo, como todo está en plena modificación, tanto hormonal, ¿no? Entonces, se puede identificar, ¿no?, fácilmente algunas alteraciones de las células cervicales. Entonces, ahora, para hacer el Papa Nicolau, nosotros tenemos que conocer qué materiales vamos a utilizar. Y eso ya lo mencionamos anteriormente. Debemos de tener un espéculo. Y el espéculo va a ser de acuerdo a la paridad. Hay espéculos pequeños, medianos y grandes, ¿no? Entonces, de acuerdo a la paridad, de acuerdo a la cantidad de hijos, vamos a poder utilizar ello. En la actualidad se utilizan los espéculos ya descartables. Luego necesitamos un citocepillo o una espátula de aire, ¿no?, que deben estar completamente estériles. Asimismo, vamos a requerir, ¿no?, un par de guantes, una lámina portaobjeto y un frasco, ¿ya?, de boca ancha que contenga alcohol. ¿Por qué? Nosotros extraemos las células, lo fijamos en la lámina portaobjeto y en un extremo, ¿ya?, se coloca el nombre de nuestra paciente, pero con lápiz bicolor. Eso tiene que estar codificado para que luego, después de de sacar la prueba, o sea, estas células, se sumerge en el alcohol por un periodo de 20 minutos aproximadamente y luego se extrae, ¿no?, para luego envolver y mandar a hacer el estudio. ¿Dónde? Donde el patólogo. Nosotros extraemos la muestra, pero quien lo realiza el estudio es el patólogo. Bien, entonces, este examen es importante que ustedes sepan. Bien, alumnos, este tema es tan importante que ustedes sepan, ¿no? Por decir, si yo quiero hacerme un examen para descartar cáncer del cuello uterino, debo hacerme mi Papa Nicolau. Para descartar un posible cáncer de mamas, tengo que acudir donde el ginecólogo y él es el que me va a solicitar, ¿no?, mi mamografía. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a poder realizar un examen, ¿no?, completo. Si ustedes tienen alguna pregunta acerca de este tema, estamos para debatir algunas dudas. Alumnos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Está claro. Está claro. Bien, hasta acá llega la ponencia de este tema que es importante y a la vez también ya damos por culminado el desarrollo de la unidad didáctica de atención en salud materna. Fue un gusto de haber compartido este periodo académico con ustedes. Y como no hay preguntas, pues me despido de ustedes.
Gracias. Gracias, Miss. Gracias por su enseñanza. Gracias, Miss. Ya, gracias. Cuídense. No se olviden cumplir 3 requisitos importantes. Uso de mascarilla, bien, lavado de mano y mantener la distancia, ¿no? Y evitar de salir de casa, ¿no? En lo posible. Cuídense. Dios las bendiga a todas. Hasta la próxima. Luego, licenciada. Miss. Hasta luego.